El 75º aniversario de la Commonwealth es un momento para reflexionar sobre la extraordinaria trayectoria que nuestra singular familia de naciones libres e independientes ha recorrido desde 1949. El año pasado, las Bahamas celebraron su 50 aniversario. Si mañana todas las miradas estarán puestas en Carlos y Camila, ya sabes, su historia de amor ha sido el centro de atención de los dramas televisivos. Ha acaparado la atención de la prensa sensacionalista. Pero ahora, tras 8 décadas de una relación amorosa a menudo controvertida, a sus 76 años, el rey Carlos ha conmocionado al mundo con algo inesperado. En un momento emotivo, finalmente habló de un secreto que guardaba desde hacía años. Sus palabras dejaron atónitos a todos. Por primera vez en mucho tiempo, el rey Carlos no habló como un miembro de la realeza. Habló como un hombre que había amado profundamente, perdido mucho y reprimido sus sentimientos durante demasiado tiempo. Fue una confesión directa del corazón. Habló de alguien muy especial, alguien que una vez significó todo para él. Cuento con el cariño de mi querida esposa Camila. En reconocimiento a su leal servicio público, desde nuestro matrimonio hace 17 años, se convierte en mi reina consorte. Durante muchos años, ese amor permaneció oculto, tras los muros del palacio, las reglas reales y las expectativas del público. Ahora, tras décadas de silencio, se sinceró sobre la única persona que realmente le conmovió. Su voz estaba llena de tristeza y sus palabras hicieron que muchos se preguntaran, ¿de quién hablaba realmente? ¿Era Camila la mujer a su lado durante años? ¿Era la princesa Diana, la madre de sus hijos y princesa del pueblo? ¿O podría ser alguien completamente distinto? Alguien de quien el público nunca supo. Al reflexionar sobre su vida, el rey Carlos habló del tiempo perdido, las oportunidades desaprovechadas y la pesada carga del deber real. Compartió cómo su corazón anhelaba algo diferente, algo más real, pero la vida en la familia real no se lo permitía. Siguió el camino que se esperaba de él, pero su corazón nunca olvidó a la persona que realmente anhelaba. Esta confesión no fue solo una noticia, fue un momento que conmovió a la gente. En todo el mundo, la gente escuchó con el corazón abierto. Algunos lloraron, otros se quedaron conmocionados y muchos se quedaron con una gran pregunta. Después de todos estos años, ¿quién fue el verdadero amor de la vida del rey Carlos? Prepárense porque la verdad real es más sorprendente de lo que nadie imaginaba. El peso de la corona. Amor versus deber. Desde el principio, la vida del príncipe Carlos fue todo menos ordinaria. Mientras otros niños corrían libremente por campos fangosos, trepaban árboles o jugaban a juegos tontos en las calles, Carlos creció en palacios, bajo la constante vigilancia de niñeras guardias y ayudantes reales. Su infancia no fue suya. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, cada mirada que le dedicaba todo, era cuidadosamente vigilado, juzgado y moldeado para encajar en el molde de un futuro rey. Incluso antes de que pudiera comprender plenamente el significado del deber, este ya se había convertido en la parte que definía su vida. A medida que crecía, el peso de su destino real se hacía cada vez mayor. En la escuela nunca fue solo Carlos. Era el príncipe de Gales, heredero al trono. El príncipe Carlos llegó a Gordonstown el 1 de mayo de 1962 y allí pasó toda su adolescencia antes de ir a estudiar a Cambridge. No podía comportarse como un adolescente normal, ni rebelarse, ni cometer errores,
sin que el mundo lo supiera. Las expectativas lo agobiaban desde todos los ángulos. Tenía una forma particular de sentarse, hablar, vestirse e incluso sonreír. Todo estaba calculado, todo estaba ensayado. Nació en un ambiente privilegiado, sí, pero también en la prisión de la tradición. La princesa Isabel presunta, heredera al trono, había tenido un hijo. Una buena noticia que pronto resonó en todo el mundo. Y luego llegó el tema del amor. Como cualquier joven, Carlos anhelaba compañía, no solo una compañera real, sino alguien que lo comprendiera de verdad. Alguien que se riera de sus chistes, escuchara sus miedos y lo acompañara en las tormentas de la vida. Y por un breve instante, encontró a esa persona. No solo era elegante y encantadora, sino que lo hacía sentir auténtico. Con ella, él no era el príncipe de Gales, él era simplemente Charles. Pasaban horas, hablando, riendo, soñando. Ella le daba una sensación de consuelo y paz que nunca antes había conocido. Pero el amor en la familia real no se trataba de emociones, se trataba de deber. Se trataba de linaje, apariencias y aprobación pública. Y lamentablemente, la mujer a la que Carlos había entregado su corazón no cumplía con esos estándares reales. Se la consideraba inadecuada no por falta de gracia o inteligencia, sino porque no encajaba con la imagen que la monarquía deseaba. Los consejeros reales expresaron su desaprobación. La familia frunció el ceño y la presión aumentó. Y así, con gran dolor, Carlos se vio obligado a dejarla ir. No porque dejara de amarla, sino porque no le permitían amarla abiertamente. La corona exigía sacrificio, y en este caso, le exigía que renunciara a la única persona que lo hacía sentir completo. No lloró en público, pero por dentro estaba destrozado. Sabía lo que se esperaba de él y eligió el deber por encima del deseo. Esa decisión lo perseguiría como una sombra el resto de su vida. Finalmente, Carlos se casó con Lady Diana Spencer, una joven que parecía perfecta en teoría. El arzobispo de Canterbury calificó hoy la boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer como un cuento de hadas, y a pesar de las medidas de seguridad más elaboradas de Scotland Yard en Londres, se respiraba una atmósfera de antaño. Era hermosa, educada y de familia noble. El público la adoraba y la familia real la aprobaba. Al principio, parecía el comienzo de un cuento de hadas. La gran boda, las multitudes entusiastas, las sonrisas radiantes, todo parecía mágico. Pero tras las cortinas doradas del Palacio de Buckingham, las cosas eran muy diferentes. Carlos y Diana eran dos personas que se vieron obligadas a unirse en una relación que no entendían del todo. Ella luchaba por adaptarse a la vida real, mientras que él lidiaba con el fantasma del amor perdido. Intentó seguir adelante, pero su corazón seguía anclado en el pasado. Incluso cuando estaba con Diana, una parte de él estaba en otra parte. Ese dolor silencioso, el recuerdo de la mujer que nunca pudo elegir, nunca lo abandonó. Con el tiempo, las grietas en su matrimonio comenzaron a aparecer. Diana se sentía aislada y no querida, y Carlos incomprendido. El peso de sus roles, la atención pública y el dolor privado se volvieron insoportables. Ambos sufrieron en silencio, cada uno a su manera, y el mundo, una vez tan encantado con su unión real, comenzó a ver la verdad tras la fachada brillante. Carlos había seguido las reglas,
Había hecho lo que la corona exigía, pero al hacerlo, había enterrado una parte de sí mismo. Se había alejado de la única persona que realmente lo conocía, y mientras vestía las vestiduras reales y asistía a las grandes ceremonias, siempre había una tristeza silenciosa en sus ojos, un recordatorio del precio de elegir el deber por encima del amor. Diana y el ojo público, una historia de amor compleja. Cuando Lady Diana Spencer se casó con el príncipe Carlos, el mundo entero no podía dejar de sonreír. La gente llenó las calles ondeando banderas, vitoreando y llorando de alegría. Millones de espectadores se sentaron frente a sus televisores, viendo lo que parecía el cuento de hadas perfecto de la realeza. Diana tenía solo 20 años, era joven y estaba llena de esperanza. Llevaba un impresionante vestido blanco, y Carlos estaba a su lado con su uniforme real. Para el mundo exterior, era una boda de ensueño, como sacada de un cuento de hadas. Pero lo que el mundo no vio fue la tormenta que se gestaba silenciosamente tras los muros del palacio. Desde el principio, Carlos y Diana no fueron la pareja perfecta. Provenían de mundos diferentes, no solo en su pasado, sino también en su corazón y mente. Diana era abierta con sus emociones. Necesitaba afecto, atención y consuelo. Quería un esposo que la amara profundamente, alguien con quien reír y en quien apoyarse en los momentos difíciles. Charles, en cambio, había crecido en un mundo donde las emociones a menudo se ocultaban. Lo criaron para mantener la calma, cumplir con su deber y nunca dejar que sus sentimientos personales interfirieran con su responsabilidad. Aunque intentaron que funcionara, siempre faltaba algo importante entre ellos. No hablaban el mismo lenguaje emocional. Sus conversaciones a menudo resultaban frías. Diana lloraba por amor, mientras Carlos permanecía callado sin saber cómo dárselo. Él la quería sí, pero su corazón no estaba completamente entregado al matrimonio. ¿Por qué? Porque una parte de su corazón siempre había pertenecido a otra persona, Camilla Parker Bowles. Camilla había estado en la vida de Charles mucho antes de que Diana entrara en escena. No era solo una amiga. La reina Camilla comparte el secreto de su matrimonio de 20 años con el rey Carlos III. Tras casarse en 2005, la reina consorte comparte lo que ha mantenido vivo su matrimonio, el segundo de Carlos, tras su divorcio de la difunta princesa Diana en 1996. Ella era su confidente, alguien que lo comprendía sin necesidad de explicaciones. Su vínculo era profundo, e incluso después de que Carlos se casara con Diana, esa conexión nunca terminó del todo. Se convirtió en un secreto que se cernía sobre el matrimonio como una nube oscura. Diana lo percibió, no era tonta. Intuía que el corazón de su marido estaba en otra parte. Poco a poco, el brillo de sus ojos comenzó a desvanecerse. Se sentía sola en una jaula de oro rodeada de lujo, pero con un profundo dolor en su interior. Su dolor no era solo de amor, era de ser ignorada, incomprendida y abandonada a la sombra de la historia de amor de alguien más. En una entrevista ahora famosa, Diana compartió sus sentimientos con el mundo. «Éramos 3 en este matrimonio», dijo en voz baja, con la voz llena de tristeza. Todos sabían que se refería a Camilla. Fue una frase que cayó como un rayo. De repente, el cuento de hadas en el que la gente creía dejó de parecer tan mágico. El mundo empezó a comprender cuánto había sufrido Diana en privado.
Charles también estaba dividido. No era un hombre despiadado. No disfrutaba viendo a Diana sufrir, pero tampoco podía dejar de amar a Camila. Por mucho que intentara olvidarla, Camila seguía siendo la única persona que realmente lo conocía. No quería lastimar a nadie, pero al intentar complacer a todos, terminó lastimándolos a todos. El triángulo amoroso entre Carlos, Diana y Camila se convirtió en uno de los escándalos reales más sonados de la historia. Los rumores inundaron los periódicos. Los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos. Diana lloró en silencio. Carlos caminaba con el corazón apesadumbrado. Y Camila permaneció en la sombra, incapaz de mostrar su rostro en público sin ser juzgada. La presión sobre los tres era abrumadora. Finalmente, Carlos y Diana decidieron separarse. Su matrimonio no podía salvarse. El mundo vio cómo su otrora celebrada historia de amor se desmoronaba. Posteriormente, se divorciaron, marcando el fin oficial de su unión real. Fue un momento triste, no solo para la pareja, sino para una nación que anhelaba algo mejor. Aún así, el público nunca dejó de amar a Diana. Se volvió aún más querida después del divorcio. La gente la veía como un símbolo de bondad, belleza y fuerza serena. Usó su voz para ayudar a los demás, concientizando sobre causas importantes y conmoviendo corazones en todo el mundo. Su trágica muerte en 1997 destrozó el corazón del mundo. En cuanto a Charles, quedó con profundas emociones, culpa, arrepentimiento y dolor. Había perdido a Diana, una mujer que había sido parte importante de su vida, aunque no siempre se entendieran. Y sin embargo, aún no podía abrazar plenamente a la mujer que había amado tanto tiempo. El peso del deber real, el pasado y el juicio público seguían persiguiéndolo. Fue una historia de amor, llena de belleza y desamor, alegría y tristeza. E incluso, ahora años después, el mundo aún recuerda lo complicado y doloroso que fue. Camila, la mujer que esperaba en las sombras. Camila Parker Bowles no era una mujer más en la vida de Charles. Ella era su ancla, su confidente y su verdadero vínculo. Su historia comenzó mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Diana. Fue a principios de la década de 1970 cuando Carlos conoció a Camila. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar los giros que darían sus vidas ni cómo su amor se vería puesto a prueba por el tiempo y el deber. Pero desde el principio hubo una conexión innegable entre ellos. Compartieron un vínculo profundo, casi instantáneo. Cuando Carlos estaba con Camila, podía ser el mismo. Reían, conversaban durante horas y disfrutaban de su mutua compañía de una forma que nadie más parecía comprender. Camila no solo era hermosa, sino también alguien que realmente comprendía el peso de la vida real, algo que pocas personas en el mundo de Carlos podían comprender. Ella no era solo una cara más entre la multitud. Con Camila, Carlos no tenía que fingir. Compartían una conexión que se sentía natural, genuina y sencilla, pero a pesar de su innegable química, había un gran obstáculo que se interponía en su camino: la familia real. Como futuro rey de Inglaterra, Carlos tenía responsabilidades que ninguna persona común podría comprender. Una de esas responsabilidades era casarse con una mujer que encajara con la imagen real. Una mujer que defendiera la reputación de la familia real y cumpliera con las expectativas del público. Desafortunadamente, para Camila, ella no encajaba en ese molde. Sus orígenes
no coincidían con los que la familia real tenía en mente para su futuro rey. Así que, a pesar de su amor, Carlos se vio obligado a casarse con alguien que se consideraba más adecuado según los estándares reales. Carlos se casó con Lady Diana Spencer en 1981 y para el mundo exterior parecía un cuento de hadas perfecto, pero en realidad Carlos no estaba completamente entregado al matrimonio. Ya le había entregado una parte a Camila, pero así como la historia de amor de Carlos tomó un rumbo diferente, también lo hizo la de Camila. Ella también se casó con otro Andrew Parker Bowles, un oficial del ejército británico. Sin embargo, el amor que Carlos y Camila compartían nunca desapareció por completo. Persistió oculto bajo la superficie, incluso a medida que la vida avanzaba. Pasaron los años y el matrimonio de Carlos con Diana se enfrentaba a una tensión cada vez mayor. Tras la fachada pública del deber real y el matrimonio perfecto, se extendía una creciente división entre Carlos y Diana. El corazón de Carlos estaba partido en dos. Aunque estaba comprometido con su deber real, nunca dejó de pensar en Camila. Incluso cuando se casó con Diana, él y Camila mantuvieron el contacto. Su vínculo no se desvaneció, sino que se profundizó. La amistad se convirtió en un romance, aunque se mantuvo en secreto. Aún así, los rumores se extendieron. Los medios comenzaron a especular. El público empezó a susurrar y finalmente la verdad salió a la luz. El romance entre Carlos y Camila ya no era un secreto. Los medios de comunicación estallaron y el público reaccionó con conmoción e ira. Para muchos, Camila era vista como la otra mujer, la que había destrozado el matrimonio real. El dolor de Diana se hizo público y el mundo vio el daño que la aventura le había causado. Pero en medio de toda la ira, el dolor y el juicio, algo permaneció. Camila se mantuvo fiel a Carlos. Ella nunca se alejó. No intentó esconderse de la tormenta. En cambio, la superó junto a él. Tras la trágica muerte de Diana en 1997, la vida de Charles empezó a cambiar. Ya no era el mismo hombre. Había perdido a una mujer que había sido una parte importante de su vida. Los recuerdos de su matrimonio con Diana eran agridulces, llenos de amor y de pérdida. Pero a pesar de todo, allí estaba Camila a su lado. Poco a poco, Carlos comenzó a recuperarla en el seno de la realeza. No fue fácil. La opinión pública sobre ella seguía siendo diversa. Algunos aún la culpaban de la ruptura del matrimonio de Carlos con Diana, mientras que otros empezaban a verla con otros ojos. Carlos, sin embargo, estaba decidido. Sabía que el amor que compartían era real y que valía la pena luchar por él. En 2005, tras años de lidiar con el escrutinio público y las expectativas reales, Carlos y Camila finalmente se casaron. La ceremonia fue pequeña, discreta y muy distinta a las grandes bodas reales del pasado, pero marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Para Carlos, casarse con Camila fue un momento de paz largamente esperado. Fue una oportunidad de estar con la mujer que siempre había amado, alguien que había estado ahí en las buenas y en las malas. Incluso ahora a sus 76 años, Carlos sigue hablando de Camila con profundo cariño y admiración. Le atribuye ser su fuerza quien lo apoyó en todo. Su historia de amor, aunque lejos de ser perfecta, es real. Camila esperó durante años soportando en silencio el duro juicio del público
y los años de separación. Pero a pesar de todo, nunca se dio por vencida con Carlos, y él nunca se dio por vencido con ella. Y sin embargo, en su confesión más reciente, Carlos insinuó algo que sorprendió al público. Si bien Camila ha estado a su lado en las buenas y en las malas, la historia del gran amor de Carlos podría no ser tan simple como muchos creen. La mujer misteriosa, alguien que el mundo nunca conoció. En una emotiva confesión que tomó al mundo por sorpresa, el rey Carlos pronunció palabras que dejaron a todos preguntándose: el amor de mi vida es alguien con quien nunca envejecí. Al principio, estas palabras parecieron tener sentido. Seguramente se refería a Camila, la mujer que lo había acompañado durante décadas. Al fin y al cabo, ahora envejecían juntos, a finales de sus 70, aún unidos, tras años de dificultades y expectativas reales. O quizás se refería a Diana, su primera esposa, con quien había compartido un matrimonio tan tumultuoso y públicamente doloroso. Pero Diana había fallecido trágicamente en 1997. Entonces, ¿a quién más podría referirse? La pregunta persistía, y pronto los expertos en realeza, los medios de comunicación y el público comenzaron a especular. ¿Hubo otra mujer en la vida de Carlos de la que nadie sabía nada? Una mujer que nunca formó parte del foco real. Alguien que cautivó profundamente a Carlos, pero cuya historia de amor con él permaneció oculta al mundo. Esta teoría ha cobrado fuerza con los años, y aunque los detalles siguen siendo un misterio, la posibilidad de este romance secreto nunca se ha descartado por completo. Han circulado rumores de que Carlos pudo haber amado a una mujer antes de casarse con Diana, alguien que no encajaba en el molde de una típica novia real. Se decía que esta mujer era inteligente, amable y profundamente independiente. No buscaba la fama ni el brillo de la vida real. Y lo más importante, no le interesaba el poder que conllevaba estar asociada a la corona. Simplemente amaba a Carlos por ser hombre, no por ser rey. Eso debió ser increíblemente raro para Carlos en su mundo. Mientras Carlos hablaba de las oportunidades perdidas en su vida del futuro que nunca llegó, es fácil preguntarse. Reflexionaba sobre este amor perdido. Estaba de luto por la relación que pudo haber sido, pero que nunca se concretó, debido a las estrictas expectativas reales que lo rodeaban. La idea de que un amor tan profundo, tan real, pudiera abandonarse silenciosamente por algo tan frío como el deber, es un pensamiento desgarrador. En esta parte de la confesión, Carlos reveló algo crudo y vulnerable, algo que muchos no esperaban del hombre que siempre había sido visto como una figura estoica, casi distante. Recordó al mundo que incluso los reyes, incluso aquellos que viven en palacios y están rodeados de lujo, experimentan arrepentimiento, pérdida y oportunidades perdidas. Esta parte de su historia es mucho más que un secreto real. Es una historia universal de amor-sacrificio y la dolorosa verdad de que a veces, incluso cuando lo tenemos todo, podemos perder lo que más importa. Una vida de arrepentimiento, lo que Carlos quiere que el mundo sepa. Mientras el rey Carlos hablaba de amor, era imposible no percibir la profunda emoción en sus palabras. En nombre de toda mi familia, solo puedo expresar mi más sincero y sentido agradecimiento. Había una intensidad, una fuerza innegable en su voz que dejaba claro que no hablaba solo del amor en general, sino que reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, los caminos que había seguido y los inmensos sacrificios que había hecho a lo largo del camino. Estaba relatando los capítulos de su vida que la mayoría de la gente nunca llega a conocer.
Y lo que es más importante, hablaba del amor que se le escapó de las manos, el amor que aún guarda en su corazón, incluso después de todos estos años. Para la mayoría de la gente, cuando vemos a alguien tan poderoso como un rey, solemos imaginar que lo tiene todo: castillos, riquezas, lujos infinitos y un poder incalculable. Pero las palabras de Carlos destrozaron esa imagen, mostrando al mundo que ser rey no se trata solo de riqueza o privilegios. No se trata solo de vivir en palacios y asistir a grandes ceremonias. No ser rey, reveló Carlos también, implica el peso constante del deber y la responsabilidad. Se trata de tomar decisiones que afectan no solo tu vida, sino también la de los demás. Y a veces, esas decisiones no son nada fáciles. Se trata de tener una vida cuidadosamente planificada, desde el momento de nacer, con poco espacio para los deseos personales o la felicidad. Desde pequeño, Carlos se vio inmerso en un mundo donde el deber era lo primero. Su vida no le pertenecía, era propiedad de la corona. La familia real era su prioridad, y todo lo demás, incluida su felicidad personal, quedaba relegado a un segundo plano. Las decisiones que tomaba a menudo no eran suyas. Sus relaciones, sus matrimonios e incluso sus amistades más cercanas se veían influenciadas por lo que la institución real consideraba aceptable. Al final, el amor era a menudo algo que tenía que dejar de lado. La confesión de Carlos reveló el profundo dolor de vivir una vida atado al deber. Compartió con el mundo que a menudo tuvo que tomar la dolorosa decisión de renunciar a lo que más deseaba en aras de las expectativas reales. Y aunque el público pudiera haber considerado su vida como una vida de privilegios, las palabras de Carlos dejaron claro que pagó un alto precio por ese privilegio, un precio que incluía su felicidad personal y su derecho a elegir a quién amar. El amor del que habla Carlos no se limita a las mujeres famosas de su vida como Camila o Diana. Va más allá. Trata del amor que sentía por una mujer cuyo nombre quizá nunca se conozca. La mujer que en muchos sentidos representaba lo que Charles nunca podría tener. Era alguien a quien apreciaba profundamente, alguien que lo hacía sentir completo y comprendido, pero ella no encajaba en el molde real. No era la pareja ideal a los ojos de la monarquía. Así que, como tantas cosas en su vida, tuvo que dejarla ir. Este momento, esta decisión, lo acompañó el resto de su vida y afectó la relación entre Diana y Carlos. Desde el principio, su matrimonio estuvo marcado por la tensión, a pesar de la imagen de cuento de hadas que se presentó en su boda. Las primeras grietas en su relación se hicieron visibles en gran parte debido a la continua relación de Carlos con Camilla Parker Bowles. Esta traición dejó a Diana herida, insegura y subestimada como esposa y compañera. Las entradas de su diario reflejan su lucha por lidiar con la distancia emocional y la falta de compromiso de Carlos. El punto de quiebre que la llevó al infierno no fue una sola discusión, sino el resultado de años de abandono emocional y tensiones sin resolver. Diana sospechaba desde hacía tiempo la conexión de Carlos con Camila, pero la presión de la familia real para mantener las apariencias la dejó atrapada. Se esperaba que desempeñara el papel de esposa y madre perfecta, mientras que sus propias necesidades emocionales eran ignoradas. Los sentimientos de aislamiento y abandono de Diana son evidentes en sus escritos, donde a menudo expresaba el dolor de no ser amada por el hombre con el que una vez soñó construir un futuro. La gota que colmó el vaso llegó durante una acalorada discusión con Carlos
sobre su continua relación con Camila, un tema por el que Diana lo había confrontado en numerosas ocasiones. Esta confrontación sacó a la superficie sus emociones reprimidas, dando lugar a uno de los momentos más conmovedores y crudos registrados en su diario. La conversación se intensificó rápidamente cuando Carlos descartó los sentimientos de Diana considerándolos irracionales y la tachó de excesivamente emocional. En su diario, Diana se refirió a esto como la gota que colmó el vaso escribiendo: me trató como si mis sentimientos no importaran. Llegué a mi límite. Este patrón de indiferencia y negligencia emocional era común en su relación. Diana solía registrar la frialdad e indiferencia de Carlos, especialmente en lo que respecta a su continua conexión con Camila. A pesar de sus constantes esfuerzos por abrirse y compartir sus emociones, Carlos rara vez entablaba conversaciones significativas sobre su matrimonio. Esto dejó a Diana sola frente a sus dificultades emocionales. En una entrada escribió: lo he intentado todo hablar, llorar, incluso rogarle que lo entienda, pero nada funciona. Se niega y nunca lo hará. Diana expresó con frecuencia que se sentía atrapada tanto emocional como físicamente bajo las expectativas depositadas sobre ella como miembro de la realeza. En su diario, describió la dificultad de encontrar su propia voz en un palacio donde sus roles de esposa y madre eclipsaban su identidad. Una entrada describió un caso en el que Carlos la humilló públicamente bromeando a su costa delante de sus amigos. Escribió: puede que a él le parezca gracioso, pero a mí no me hace ninguna gracia. Siento que me muero por dentro, y él ni siquiera se da cuenta. Este patrón recurrente de negligencia emocional lastimó profundamente a Diana y contribuyó al creciente resentimiento que finalmente la llevó a escribir «Vete al infierno» en su diario. Este acto de desafío simbolizó su resistencia contra el sistema opresivo que la había silenciado durante tanto tiempo. En otra entrada declaró: no soy solo su esposa, soy un ser humano. Merezco que se escuche mi voz. Los escritos de Diana también revelaron la tensión causada por dos problemas importantes: los celos de Carlos por su creciente popularidad y su continua relación con Camila Parker Bowles. Estos factores no solo llevaron a la ruptura de su matrimonio, sino que también le infligieron un profundo dolor emocional. En los primeros años de su matrimonio, Diana se convirtió rápidamente en un icono mundial. Su encanto natural, generosidad y belleza conectaron con personas de todo el mundo de una forma que Carlos no había previsto. Era admirada por millones, lo que solo intensificó la tensión en su ya frágil relación. El diario personal de Diana revela que si bien apreciaba el amor y la admiración del público, esto tuvo un costo inesperado: los celos de su esposo. Escribió sobre cómo el comportamiento de Charles cambió a medida que su popularidad crecía. En una entrada compartió: le molesta que me prefieran a mí. Lo noto cuando estamos en público. Es como si no soportara las ovaciones más fuertes que me dedican. Según los escritos de Diana, Carlos parecía inseguro sobre su papel dentro de la familia real y la atención del público. Su envidia empezó a filtrarse en su vida privada. Diana registró ocasiones en las que Carlos criticaba su apariencia o minimizaba su contribución a los deberes reales. En su diario recuerda que él decía que su popularidad se debía únicamente a su juventud y belleza, no a sus propias habilidades. Estos comentarios hicieron que Diana se sintiera poco apreciada y confundida. Ella esperaba respeto mutuo en su matrimonio, pero en cambio
se sentía constantemente socavada. Diana creía que Carlos podría haber aprovechado su popularidad para fortalecer a la familia real, en lugar de dejar que hiriera su orgullo. Sin embargo, uno de los aspectos más devastadores de su matrimonio fue la aventura de Carlos con Camilla Parker Bowles. Esta traición atormentó a Diana durante años. Ella sabía de sus sentimientos por Camilla mucho antes que el público. En múltiples ocasiones confrontó a Carlos sobre el romance solo para encontrar indiferencia. En un momento particularmente desgarrador, Diana recordó haberle preguntado a Carlos si amaba a Camilla. Él no lo negó y simplemente respondió: ¿Qué quieres que haga al respecto? Su diario revela la profundidad de su dolor mientras luchaba con sentimientos de incompetencia y traición. Escribió: «Siento que siempre me eclipsa. Por mucho que lo intente, siempre recurre a ella». Las entradas de Diana describen a una mujer que lidia con la comprensión de que el corazón de su esposo pertenecía a otra persona, lo que la deja insegura sobre cómo afrontar el peso emocional de su situación. Las desgarradoras confesiones de Diana en su diario revelan el profundo impacto de la infidelidad de Charles, llevándola a cuestionar su valor y su lugar en su vida. A medida que su relación con Camilla se hacía más evidente, la ira de Diana hacia Carlos y sus circunstancias crecía. Su diario muestra momentos de desesperanza en los que se sentía atrapada en un matrimonio sin amor, mientras se veía obligada a mantener una fachada para la monarquía. Escribió: «Siento que no puedo respirar en esta existencia, a pesar de la presión por mantener una actitud positiva y defender su imagen pública. Diana se encontraba en una situación difícil mientras el amor de su esposo se dirigía a otras personas. Diana enfrentó graves problemas de salud mental, luchando contra la idea de suicidarse y lidiando con la bulimia. Los trastornos alimentarios, ya sea anorexia o bulimia, demuestran cómo una persona puede transformar la alimentación. Estas luchas se ocultaban tras su elegante imagen pública, pero su diario compartía abiertamente su tormento emocional. Empezó a sentirse cada vez más sola y aislada, y a menudo escribía sobre lo invisible y olvidada que se sentía, incluso por sus seres queridos, en especial por Charles. En una entrada dijo: «Estoy constantemente rodeada de gente, pero nunca me he sentido tan aislada. Nadie entiende mis dificultades». También expresó: «Me presionan para ser perfecta, pero siento que me estoy desmoronando por dentro». A medida que su matrimonio seguía desmoronándose, la depresión de Diana empeoró e incluso empezó a pensar en quitarse la vida. En una entrada devastadora, describió estar de pie en lo alto de la escalera del Palacio de Kensington, contemplando el suicidio. Confesó: «Estaba tan agotada de fingir, agotada por el dolor, agotada por sentirse insignificante». La lucha de Diana contra la bulimia, que comenzó como una forma de lidiar con el estrés de la vida real, empeoró durante su matrimonio problemático. Compartió cómo el trastorno le dio una sensación de control en una vida que por lo demás era caótica. Era lo único que podía controlar, escribió. Sus problemas emocionales se agravaron por los comentarios hirientes de Charles sobre su peso y su apariencia, lo que profundizó su inseguridad. En una entrada de su diario, Diana recordó cómo Charles le dijo sin rodeos que tenía sobrepeso, un comentario que la destrozó. «Me sentía inútil», escribió. «Hiciera lo que hiciera, nunca podría estar a su altura».
El trastorno alimentario se convirtió con el tiempo en una forma de castigarse. Escribió: «Ojalá pudiera desaparecer, creyendo que al hacerme más pequeña, el dolor desaparecería». Su diario ofrece un relato doloroso y honesto de sus luchas emocionales y físicas durante este difícil momento. El diario de Diana revela cómo a menudo se sentía sin el apoyo de quienes la rodeaban, incluso cuando su angustia era evidente. Escribió cómo sus súplicas de ayuda a menudo eran ignoradas o desestimadas. En una entrada particularmente emotiva, escribió: «Son indiferentes, creen que exagero, pero no comprenden cuánto sufro». Esta falta de apoyo emocional profundizó su sensación de aislamiento, dejándola afrontando sus problemas de salud mental prácticamente sola. Las luchas personales de Diana con la depresión, los pensamientos suicidas y la bulimia se vieron agravadas por las presiones de la vida real y la negligencia emocional en su matrimonio con Carlos. En una entrada confesó: «No sé cuánto tiempo más podré seguir así», reflejando el impacto que las circunstancias habían tenido en su salud mental. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Diana demostró una resiliencia increíble. Su diario plasmó su determinación para perseverar. En un poderoso pasaje escribió: «No permitiré que me derroten. Tengo más fuerza de la que creen». Las dificultades de Diana afectaron profundamente a sus hijos William y Harry, aunque en aquel momento les ocultaron gran parte de su tormento emocional. De niños soportaron su tristeza en silencio, manteniendo la compostura a pesar del dolor que sentían. El príncipe Guillermo reflexionó más tarde sobre la difícil experiencia de llorar públicamente a su madre durante su funeral. Aunque su dolor era profundamente personal, las expectativas sociales los obligaron a compartir su dolor con el mundo. William ha hablado de su última conversación con Diana el día de su muerte. Recordó cómo la llamada se interrumpió, porque él y Harry estaban ansiosos por jugar afuera, sin saber que sería su último encuentro. Al recordarlo, William expresó un profundo arrepentimiento y deseó haber pasado más tiempo hablando con ella. Este recuerdo se convirtió en un conmovedor recordatorio de lo fugaz que puede ser la vida. En el documental de HBO, Diana, nuestra madre, William compartió cómo su muerte destrozó su mundo. «Recuerdo que mi madre me llevó a un albergue para personas sin hogar a temprana edad. Esto lo dejó sumido en un dolor abrumador. Aunque su familia le brindó un apoyo incondicional, tardó mucho en asimilar su pérdida. Siendo tan joven, le costaba comprender plenamente la magnitud de lo sucedido». Los diarios de Diana arrojan luz sobre el dolor emocional que sufrió durante su matrimonio, incluyendo la infidelidad y el distanciamiento de Carlos. Mientras Guillermo y Harry eran jóvenes, probablemente percibieron la tensión en su hogar. Sin embargo, como adultos, han llegado a comprender la magnitud de los desafíos que enfrentó su madre. Las entradas del diario de Diana revelan su angustia, gran parte de la cual se originó en su tensa relación con Carlos, lo que ofrece una comprensión más profunda de las dificultades que moldearon su vida y su legado. Estas revelaciones podrían haber influido profundamente en la visión que Guillermo y Harry tenían de su padre a lo largo del tiempo. Si bien ambos príncipes han expresado abiertamente sus sentimientos encontrados hacia Carlos, siguen respetándolo como padre y como futuro rey. Sin embargo, las experiencias de Diana sin duda han dejado una huella imborrable en su relación con él. Como hijo mayor y heredero al trono Guillermo,
suele manejar la situación con diplomacia. Pero, ¿tiene realmente otra opción? En su rol, Guillermo ha apoyado públicamente a su padre y a la monarquía, a la vez que ha honrado el legado de su madre. Las reflexiones del diario de Diana probablemente le pesan mucho mientras intenta equilibrar sus deberes reales con su compromiso de preservar su memoria. A lo largo de su vida, Guillermo ha enfatizado los valores que Diana le inculcó: compasión, bondad y un fuerte sentido del deber. Las dolorosas verdades reveladas en su diario quizás solo hayan fortalecido su determinación de defender esos principios, incluso en medio de las complejidades familiares. Harry, por otro lado, parece haber sido impactado más profundamente por las dificultades de Diana. Ha hablado a menudo sobre las dificultades que ella soportó, incluyendo el incesante escrutinio mediático y las limitaciones de la vida real. Sus recientes decisiones de distanciarse de las responsabilidades reales y priorizar la felicidad de su familia reflejan la propia sensación de Diana de sentirse oprimida por la institución real. Las revelaciones del diario sobre su infelicidad pudieron haber resonado profundamente en Harry, influyendo en su decisión de forjar su propio camino y proteger a sus seres queridos. A pesar de sus diferentes enfoques, William y Harry permanecen unidos en la preservación del legado de Diana. La honran mediante discursos públicos, iniciativas benéficas y continuando defendiendo los valores que ella apreciaba. Las recientes revelaciones de su diario no han hecho más que reforzar su misión. Los príncipes han expresado su deseo de recordar a Diana no solo como una princesa, sino como una mujer fuerte y compasiva. Sus luchas detalladas en sus escritos privados los inspiran a salvaguardar su legado y compartir su historia con el respeto que merece. Desde el inicio de su matrimonio, Diana fue plenamente consciente de la profunda conexión que Carlos tenía con Camila, un vínculo que existía mucho antes de que Diana entrara en escena. Esta dolorosa realidad era un tema recurrente en el diario de Diana. En una entrada, escribió: «Siempre sentí que había alguien más en su corazón. Incluso el día de nuestra boda, presentí una rivalidad con ella». Esta sensación de ser una figura secundaria en su propio matrimonio le causó a Diana un profundo dolor emocional. Su diario relata momentos en los que confrontó a Carlos sobre su relación con Camila. En una entrada particularmente desgarradora, Diana se preguntó: ¿por qué ella? ¿Qué tiene ella que yo no? Estas entradas revelan la profunda frustración y tristeza que Diana sentía al luchar por reconciliar su amor por Charles con el dolor de su infidelidad. Charles solía responder a los conflictos retirándose, dejando a Diana con una sensación de abandono y dolor. Describió cómo estas discusiones solían terminar con distanciamiento emocional, mientras Charles ignoraba su dolor. Reflexionando sobre esto, Diana escribió: «Me excluyó haciéndome sentir como una forastera en su mundo». Diana luchó profundamente con su identidad durante esos tiempos, lamentando haberse convertido en una versión de sí misma que no reconocía a alguien consumida por una necesidad desesperada de su afecto y eclipsada por otra. Su constante comparación con Camila erosionó aún más su ya frágil autoestima, creando una brecha insalvable en su capacidad de sentirse amada por el hombre que tanto apreciaba. Diana sintió una inmensa vergüenza al ver cómo la presencia de Camila en sus círculos sociales se hacía más prominente. Recordó haber asistido a eventos donde sabía que Camila estaría presente, sintiéndose como la única que ignoraba lo que ocurría.
Tras el nacimiento de su hijo, Harry, hubo un breve periodo de renovada conexión entre Diana y Carlos. Sin embargo, esta felicidad duró poco, ya que Carlos reanudó su relación con Camila. A pesar de los esfuerzos de Diana por recomponer su matrimonio, no pudo competir con los sentimientos de Carlos por Camila. Esta traición definitiva destrozó la poca confianza que le quedaba, dejando a Diana sumida en la desesperación. Ella describió este como uno de los momentos más devastadores de su vida. En una decisión audaz, Diana confrontó a Camila en una fiesta de cumpleaños en 1989, un acto que posteriormente describió como uno de los más valientes que realizó durante su matrimonio de una década. Sin embargo, a pesar de su valentía, la relación de Carlos con Camila siguió fortaleciéndose. El dolor de Diana se agravó cuando una conversación telefónica íntima y privada entre Carlos y Camila se filtró a los medios en 1989, lo que desató el infame escándalo de Camila Gate. Se revelaron los detalles de su romance, lo que desató un revuelo mediático que también dañó la reputación de Camila. En ese momento, Camila aún estaba casada con Andrew Parker Bowles, lo que intensificó aún más la reacción pública. En una acción inusual, el príncipe Carlos abordó directamente su romance durante una entrevista televisada con el periodista Jonathan Dimbleby. Al ser preguntado sobre su fidelidad a Diana Carlos, admitió haber sido leal hasta que su matrimonio llegó a un punto de inflexión. Diana también habló abiertamente sobre su tenso matrimonio en su famosa entrevista de 1995 con BBC Panorama. Reconoció las complejidades de su relación, destacando la presencia de una tercera persona, Camila, como un factor significativo. Diana compartió sus sentimientos de aislamiento e incompetencia, explicando cómo se vio obligada a mantener una imagen pública serena mientras lidiaba en privado con el dolor de la infidelidad de Carlos. La inmensa presión para mantener la apariencia de un matrimonio real perfecto mientras soportaba la traición emocional finalmente se volvió insoportable para Diana. Las entradas del diario personal de Diana revelan las dificultades emocionales que soportó en su matrimonio, sintiéndose a menudo agobiada por su problemática relación. La traición que enfrentó fue más allá de la infidelidad física de Charles. Incluyó la negligencia emocional que experimentó. Diana escribió sobre cómo Charles a menudo parecía emocionalmente distante, dejándola sola para lidiar con su dolor. Ella expresó: sus diarios capturan la profunda soledad que sentía al competir con una mujer que había formado parte de la vida de Carlos antes y durante su matrimonio. El 9 de diciembre de 1992, la princesa Diana y el príncipe Carlos anunciaron su separación, un momento significativo para la monarquía británica. El primer ministro, John Major, compartió la noticia con la Cámara de los Comunes, enfatizando que Diana y Carlos habían acordado criar juntos a sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, y la reina Isabel II apoyó su decisión, lo que demuestra el carácter amistoso de la separación. La inesperada aparición conjunta de la pareja, el 30 de mayo de 1993, durante la ceremonia del 50º aniversario de la Batalla del Atlántico, desató la especulación pública y mediática sobre una posible reconciliación. Al llegar juntos en el yate Real Britannia, Diana y Carlos se mostraron alegres mientras asistían al servicio religioso en la catedral anglicana más grande del mundo. Esta muestra pública de unidad dio esperanza a muchos, pero marcó
una de sus últimas apariciones públicas juntos. La siguiente fue el 25 de diciembre de 1993, durante el tradicional paseo navideño en Sandringham, donde Diana se unió a la familia real para la festividad. A pesar del impacto emocional de la continua relación de Carlos con Camila, los escritos de Diana reflejan su determinación de aferrarse a su autoestima. Las entradas de su diario resaltan el profundo impacto de esta traición en su bienestar emocional, pero también revelan su increíble resiliencia. A través de sus reflexiones personales, Diana se describió como una mujer fuerte capaz de soportar la traición, la soledad y las presiones de la vida real. Demostró una determinación notable, especialmente por el bien de sus hijos y su sentido del deber. Incluso en momentos de vulnerabilidad, Diana superó los inmensos desafíos de su rol con dignidad y fortaleza. Sus escritos privados revelan las realidades ocultas de su vida bajo el constante escrutinio público, donde se esperaba que mantuviera una imagen impecable mientras luchaba en privado contra sus dificultades. A pesar de todo, Diana se mantuvo firme, demostrando su determinación para perseverar ante la abrumadora adversidad. A pesar de la imagen perfecta que se esperaba que proyectara la humanidad de Diana, brillaba. En sus escritos compartía abiertamente el peso emocional que soportaba, pero su espíritu se mantuvo firme. Una vez dijo: «Puede que no sea perfecta, pero doy lo mejor de mí. Eso es todo lo que puedo hacer». Si este video te inspiró, no olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios. Sigue explorando su increíble trayectoria con nosotros.